pasar. A veces la realidad, decía más temprano Pedro Brigger, supera la ficción. Honestamente, desde acá, desde este lugar, a esta distancia y con la información que manejamos, no podemos aseverar ni negar absolutamente nada. Lo que sí sabemos es que ocurrió, como ustedes mismos pueden chequearlo con sus propios ojos, que hasta ahora son 143 los muertos, que 60 de los heridos están muy graves, que más allá de la masacre que se dio con esos fusiles, que dicho sea de paso fueron fabricados en Rusia, los famosos Kalashnikov, después incendiaron el teatro con todas sus instalaciones, obviamente, y con gente adentro todavía, que no había logrado huir y que estaba refugiándose de esta situación. Está Gabriel Michi en línea, que estuvo además en Ucrania cubriendo la guerra y que además es un gran analista internacional, para ver si podemos entender el contexto, más allá del hecho que está a la vista y que es brutal. Evidentemente tiene un contexto y tendrá seguramente una respuesta una vez que se identifique el camino de este atentado. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día, un placer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Guille? ¿Cómo anda todo el equipo ahí? Bueno, para vos, ¿qué es esto? Y mira, es muy raro todo lo que pasó, primero que nada porque, bueno, ustedes venían comentando, ¿no? Había toda una alerta previa, primero de la propia Embajada de Estados Unidos allí en Moscú, advirtiendo de que podía llegar a haber un ataque terrorista. También Rusia estaba con ciertas precauciones, primero que nada por las elecciones presidenciales que se llevaron adelante hace una semana, pero también porque, bueno, el 7 de marzo habían logrado desbaratar un atentado contra una sinagoga en Moscú, donde justamente había involucrados personas que fueron aniquiladas por las fuerzas especiales rusas que pertenecían a este grupo del ISIS, esta rama del ISIS conocida como ISIS-K, que fue la que se adjudicó este ataque en el día de ayer, en el cual murieron más de casi 150 personas hasta el momento, ¿no? Hola Gaby, buen día, ¿cómo estás? Putin Bien. hace un ratito nada más dio una conferencia de prensa en el que deja entrever que, si bien no deja de responsabilizar a ISIS, que se hace responsable de este atentado, vaya uno a saber si fue o no, no lo vamos a saber por el momento, que Ucrania tiene algo que ver, o por lo menos fue cómplice, porque le deja una ventana para que puedan ingresar a ese país escapando del atentado. ¿Vos lo ves posible o lo ves más como una estrategia de Putin para seguir recrudeciendo la guerra con Ucrania? Es raro. Primero que nada, la versión que da el Kremlin es que gran parte de estos 11 detenidos fueron detenidos en la ciudad de Briansk, que es una ciudad de la capital de una región que está pegada a Ucrania y donde, digamos, es una zona que está, obviamente por la guerra que ya lleva 2 años, está hipermilitarizada. Imagínense, ¿no? Es un lugar que está cerca de la triple frontera entre Bielorrusia, Ucrania y Rusia, y es donde se han generado gran parte de los combates en esta guerra entre Rusia y Ucrania. Llama la atención, si bien geográficamente es la vía de escape más rápida que puede llegar a tener alguien que comete un atentado contra Moscú desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista instrumental es mucho más complicado porque está hipermilitarizada, por un lado, y porque, bueno, allí tenés la propia confrontación de la guerra. Imagínate los controles que hay para todo vehículo que circula por allí, teniendo en cuenta que eso es una zona de guerra, ¿no? Entonces, por eso llama la atención que sea esa la vía de escape elegida, más allá de la cuestión geográfica, que es la más próxima, la frontera de Ucrania de Moscú, que otras, ¿no? Ahora bien, ustedes nos mencionaban, en principio, el ISIS-K, que es el ISIS del Khorasan, es una rama del ISIS que se genera en una región entre Irán, Afganistán y Turquistán, que es una zona donde surge esta rama del ISIS, que se ha enfrentado permanentemente con Rusia y que ha tenido frentes de combate el ISIS, porque por ahí esto se desconoce, con Rusia desde hace bastante tiempo. Primero que nada, porque uno dice, ¿qué relación tiene el ISIS con Rusia? O porque no era que el ISIS perseguía a los occidentales y demás. La verdad es que cuando empieza la guerra, esto es muy complejo, ¿no? Pero cuando empieza la guerra en Siria, Bashar al-Assad, el presidente de Siria, le pide ayuda a Rusia.
Y Rusia va a combatir allí contra dos grupos. Primero, los rebeldes, que eran apoyados por Occidente y por Estados Unidos, que querían hacer un golpe de Estado contra Bashar al-Assad, y contra el ISIS. Era una guerra a tres bandas, ¿no? Y de hecho, las fuerzas que apoyaban a Estados Unidos luchaban contra el gobierno de Bashar al-Assad y contra el ISIS también, ¿no? Bueno, y eso, el apoyo de Rusia a esa guerra sirvió para que se logre derrotar al ISIS, que quería crear un califato, ustedes recordarán, entre Siria e Irak. Desde ese punto de vista, Rusia es un enemigo militar y político de el ISIS, por un lado. Por otro lado, en Afganistán también se ha enfrentado el ISIS con Putin, y esta rama del ISIS le adjudica a Vladimir Putin una responsabilidad en la muerte de muchos musulmanes. Digo, para tratar de entender por qué un grupo que se supone no tiene un enfrentamiento directo con Rusia y puede cometer un ataque de esto. Bueno, sí los tiene, hay antecedentes de eso, y es más, si bien este fue el peor atentado que tuvo Rusia en su propio territorio en 20 años, Rusia también sufrió otro atentado muy importante del ISIS, cuando en el año 2015 esta rama del ISIS voló un avión de una compañía rusa que salía de Egipto, de un balneario, Sharm el Sheikh, un balneario muy importante de Egipto, y puso una bomba en ese avión, y en ese avión murieron 217 personas, la mayoría rusos. Es decir, no es nuevo este enfrentamiento. Ahora, la relación, hoy por hoy, entre el ISIS-K, que se adjudica el atentado, con Ucrania es inexistente. Por eso llama la atención que diga Putin que ahí había una ventana, un salvoconducto para estos terroristas vía Ucrania, ¿no? De todas maneras, hay que tomarse muy fuerte de eso, porque está más que claro que existe una guerra entre Ucrania y Rusia, que a esta altura de los acontecimientos nadie desconoce, y que a Putin le conviene que sea quien fuere, quien haya matado a las 143 personas, sea Ucrania uno de los intervinientes, por obvias razones, porque justificaría una respuesta aún mayor sobre el territorio ucraniano, si es que en este momento no es suficiente el ataque que Rusia ha lanzado sobre Kiev. Es decir, que hay razones como para que a Putin le convenga, en este caso, que haya existido la ventana de escape por el lugar más difícil, como vos recién marcabas recién. Lo que también puede llegar a ser cierto, porque la verdad es que a esta altura de los acontecimientos cualquier cosa puede pasar en el mundo. Sí, totalmente. Yo coincido. A ver, lo que hace Putin permanentemente es fortalecer su enfrentamiento con Ucrania, ¿no? Y aprovechar cada circunstancia que tenga para responsabilizar a Ucrania. ¿Por qué? Primero que nada, porque es la guerra más fuerte que hoy está disputando Rusia, es una guerra territorial y estratégica muy fuerte. Segundo, porque Ucrania tiene el apoyo de Occidente, y en cierta medida responsabilizar a Ucrania es responsabilizar también a Estados Unidos, a la OTAN y a la Unión Europea, que apoyan a Ucrania. Esa es la guerra más importante que hoy tiene Rusia. Y en definitiva, porque la guerra, como desde que empieza esta invasión de Rusia sobre territorio ucraniano el 24 de febrero del 2022, le llevó mucho más tiempo y mucho más costos a Rusia de lo que esperaba. Ellos esperaban poder conquistar toda la parte este de Ucrania, como de hecho lo han hecho, pero siguen combatiendo con mucha más facilidad, sin tantas bajas, entendiendo que su superioridad militar era tal que podía aplastar a Ucrania en poco tiempo, pero claro, Ucrania recibió el apoyo militar y con armamentos de la OTAN muy fuerte, y eso le permitió resistir. Aún así, es cierto que esta guerra, que ya lleva 2 años, está produciendo un efecto desgaste en ambos lados. Del lado ucraniano, que incluso está empezando a tener problemas de apoyo internacional, por un lado, si bien desde el discurso muchas potencias de Occidente aseguran que van a seguir apoyando a Ucrania, pero también del lado ruso, que está teniendo un costo, se calcula que entre 150.000 y 180.000 soldados rusos murieron en estos ataques, en estos enfrentamientos, y el costo es muy alto, ¿no? Entonces, bueno, ahí, digamos, si bien esta guerra se cronificó mucho más de lo que esperaba Rusia, y con mucha más baja de lo que esperaba. Y eso Putin, cada vez que puede, responsabiliza a Ucrania, porque es una forma también de
alertar a todo Occidente de lo que está pasando, de este tipo de hechos, ¿no? Gaby, y hablando de Occidente, surgen ahora los avisos que había hecho Estados Unidos a sus propios ciudadanos que están viviendo, sobre todo en Moscú, acerca de la posibilidad de un atentado terrorista, que ellos tenían información de que se estaba gestando algún tipo de atentado, y esta exigencia desde el Kremlin a Estados Unidos de que le dé los datos de dónde había sacado esa información Estados Unidos para alertar a sus propios ciudadanos. Y también la exigencia de la explicación de por qué se le explica solo a los ciudadanos estadounidenses y no se advierte a Rusia en general de que se podía estar gestando esto. ¿Esto va a elevar el conflicto? Más allá de que hay un enfrentamiento explícito en medios, más allá de lo que negocien por atrás, que eso se sabe. Esto de que Rusia enfrente así directamente a Estados Unidos y a todos los miembros de Occidente. Mira, hay un tema ahí que a mí me llama la atención de estas advertencias, porque las advertencias de la embajada norteamericana fueron públicas. De hecho, si uno ve, está el comunicado que se hizo público de todo esto. Entonces, más allá de eso, en general lo que ocurre es que los servicios de inteligencia en general de los países, por muy enemigos que sean, hay determinadas informaciones que se entrecruzan. Por ejemplo, la posibilidad de un atentado terrorista. Esa realidad, se informan entre los servicios de inteligencia, porque incluso en esa situación, pensemos dónde fue el atentado. El atentado fue en un recital, en un complejo que estaba dentro de un shopping, por lo cual Moscú, que es una ciudad muy cosmopolita, podía haber víctimas también estadounidenses en ese lugar. Entonces, este tipo de información se suele comunicar los servicios de inteligencia. Entonces, hay toda una cuestión de acting, de generar este enemigo, digamos, ¿no? Decir, ¿cómo? Tenían esta información y no nos la dieron, cuando la información había sido pública, por un lado, en este aviso que le hace Estados Unidos a sus ciudadanos, y segundo, porque en los carriles de la inteligencia y de la diplomacia, este tipo de cosas que tienen que ver con posibles atentados, cuando hay información certera que lo apuntalan, se comunican entre ellos. Esa es la realidad. Muchas veces hay mucha más colaboración, así como hay mucho más enfrentamientos encubiertos, hay muchas más colaboraciones entre los servicios de inteligencia institucionales de los países, de lo que uno piensa, incluso entre algunos países que son enemigos, porque ante todo hay enemigos que son enemigos de todos, que son los terroristas, más allá de las motivaciones que puedan inclinar la balanza hacia un lado o al otro. El ISIS-K es enemigo de Estados Unidos y es enemigo de Rusia, como es enemigo de muchísimos otros países musulmanes incluso. Pensemos, Estados Unidos había detectado a principios de este año unas comunicaciones de miembros del ISIS del Khorasan, del ISIS-K, donde se adjudicaban 2 atentados que hubo contra mezquitas en Irán, país musulmán también, ¿no? Pero ¿qué pasa? Allí entra otra cuestión, que es otra discusión muy fuerte, que es la peor de las guerras que hoy se transita en toda esa geografía, que es el enfrentamiento entre los grupos extremistas chiitas con sunitas. En el caso del ISIS es una extremización de los sunitas, y en Irán gobiernan los chiitas, ¿no? Entonces es mucho más compleja de lo que uno piensa, y a lo que voy con esta situación, lo que quiero decir es que más allá de los enfrentamientos geopolíticos que hay internacionales, este tipo de información sobre posibles atentados se intercomunican entre los servicios de inteligencia. Abrazo grande, Gabriel. Quédense tranquilos porque la